y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, hermana Soñita. También gracias, hermana Anita, que nos dice que grabemos. Ah, ya le están grabando. Muy bien. Eso, muy bien. Ya estamos grabando ahora sí. Gracias, gracias, Jessy. Bueno, entonces ya hemos hecho lectura del capítulo y vamos a revisarlo parte por parte. Igual cualquier pregunta, intervención, comentario es bienvenido para que así podamos verificarnos más los unos a los otros, ¿no? Entonces, en cualquier momento podemos hablar quien desee. Entonces, en 2 de Samuel 10 dice así, ¿no? Entonces, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré Gesed, ¿no es cierto? Yo haré misericordia, lo que ahí ponen misericordia es Gesed, con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Entonces yo haré piedad con él, ¿no? Yo haré solidaridad con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Aquí vemos cómo el rey David, o sea, eh, vimos en el capítulo anterior con Mefiboset que David ya hizo Gesed con Mefiboset, y ahora va a hacer Gesed con un extranjero. Entonces vemos cómo él estaba como, de alguna manera, retribuyendo o saldando cualquier tipo de deuda que haya tenido, ¿no? Recordábamos con Jonathan, por ejemplo, que él iba a cuidar por amor a Jonathan, a Mefiboset. Él hizo Gesed a Jonathan por amor a Mefiboset. Él hizo Gesed a Mefiboset por amor a Jonathan. Entonces, David es agradecido, muestra cómo tiene un corazón agradecido y que retribuye, ¿no? Lo que ha recibido. Asimismo, podemos ver también aquí en esta ocasión, dice que él iba a ser Gesed con el hijo de este rey que murió, que se llamaba Nahás, el rey que murió, y que iba a ser Gesed con Hanún, su hijo, porque Nahás también había hecho en algún momento Gesed con David. Entonces, él vemos cómo David tenía ese corazón de agradecer, de buscar la retribución en algún punto de, de devolver lo bueno que ha recibido, ¿sí? Devolver lo bueno que ha recibido. Entonces, ahí quisiera que podamos leer otros versículos donde podemos hablar un poquito del agradecimiento. Me gustó mucho esta parte, ver cómo David tenía ese corazón, o sea, buscó de verdad en el capítulo anterior cumplir sus promesas, no solamente fue hablar por hablar lo que dijo con Jonathan, no solamente fue como, bueno, yo voy a honrar a tu descendencia o voy a cuidar de tu descendencia, Jonathan, no te preocupes, y después no lo hizo, sino que sí se preocupó y buscó la manera de hacerlo. Entonces y acá en esta ocasión también vemos que David hace lo mismo con este rey extranjero, ¿sí? Independientemente de que sea del pueblo o sea un extranjero, también lo busca hacer, ¿sí? Entonces quería que leamos unos versículos para ver cómo este tema de ser agradecidos y poder, digamos, retribuir lo bueno, ¿no? Pagar lo bueno con lo bueno, si está en nuestra mano hacerlo, ¿no? Cumplir las promesas que nos hemos hecho también, como lo ha hecho el rey David. Entonces, en un versículo que quisiera que leamos un pasaje, está en Lucas 17, 11 al 18, que habla de los leprosos. Entonces, voy a leerlo. Lucas 17, del 11 al 18. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que perdón, se apagó, que mientras, eh, que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe, tu fidelidad te ha salvado. Entonces ahí podemos ver en este capítulo el tema de ser agradecidos, ¿no? De volverse, o sea, este leproso cuando ya se vio sano, buscó glorificar a Dios, regresó, o sea, hizo una acción, intentó devolver algo, por lo menos en gracias, y es mucho, ¿no? Dar gracias por lo que el Señor había hecho. En cambio, los otros 9 no lo hicieron, ¿sí? No les importó, no lo tomaron en cuenta, puede haber sido varias situaciones que pasaron en sus mentes, pero este persona, este samaritano, sí reconoció y sí devolvió, o sea, buscó hacer algo para agradecer al Señor. Entonces, eso podemos ver en este capítulo. Y también hay otro versículo, otro pasaje en el Salmo 116, del 11 al 2, en estos versículos, dice así. Bueno, creo que en una versión dice diferente. Me gustaría que leamos, tal vez alguien tiene el Salmo 116, 11 al 12 para que después leamos en esta versión, o bueno, no esta versión, sino esta traducción que la hace el hermano Eric. Pero quisiera que la leamos en la Reina Valera primero, Salmo 116, 11 al 12, si alguien lo tiene por ahí. A ver, yo tengo 116 del 11 al 12. Y dije, en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor que todos sus beneficios para conmigo? Ya. Muchas gracias, Anthony. Ya, correcto. Entonces, solamente era para acomodar el contraste con esta manera de lectura de estos mismos versículos. Dice así, dice, yo dije en mi apresuramiento. Bueno, acá dice, yo dije en mi salida. Todo hombre es mentiroso, dice en lo que leyó Anthony. Pero aquí dice, todo hombre es, ¿cómo diríamos la palabra? Eh, faltón, digamos, alguien que se compromete y no cumple. Todo hombre es, voy a decir faltón porque no sé qué otra palabra puede ser. Todo hombre es faltón, o sea, que da su palabra, pero no la va a cumplir. Y luego dice, en el versículo que nos leyó Anton, dice, ¿qué pagaré al Señor por todos los beneficios que Él me ha dado? Algo así estaba. Pero más bien se dice, otra manera de leerlo y que y da bastante sentido, dice, ¿qué pagaré al Señor? Todas las cosas que Él ha producido dentro de mí. O sea, la respuesta está ahí mismo dentro de la pregunta. ¿Qué pagaré al Señor? Pues le pagaré todas las cosas que Él ha producido dentro de mí. ¿Sí? Entonces aquí es como también la manera en cómo demostrar ese agradecimiento, cómo devolver algo al Señor, eh, pues es simplemente los frutos que el Señor hace producir en nosotros mismos. Nosotros, por, digamos, algo nuestro para darle al Señor, no podría ser algo que nazca de nosotros, no podría pagar nada, digamos, ni ser nada, sería como trapos de inmundicia. Pero esos frutos que el Señor hace producir en nosotros es ese pago, ese agradecimiento al Señor por lo que nos ha dado. Entonces, el Señor nos ha dado su salvación, nos ha dado la adopción, las promesas, ser parte del pueblo de Israel. ¿Con qué le pagará el Señor? Con los frutos que Él mismo hace producir en nosotros. Entonces, bueno, estos versículos me gustaron también porque justamente David busca dar un pago por lo que él ha recibido, la gesed que ha recibido en el pasado con su amigo Jonathan, con este rey con este rey Nahás. Entonces, ahora vemos que para traerlo como algo para nosotros, poder tener este agradecimiento de dar frutos, o sea, no dar frutos, de mostrar esos frutos que el Señor hace en nosotros, de exhibir la fidelidad que el Señor ha puesto en nosotros. Esa es la manera en la que nosotros pagamos al Señor, porque dice, ¿qué pagará al Señor? ¿Cómo le podría pagar? No le podría poder pagar con nada de lo que nosotros podemos tener o hacer, sino simplemente con sus propios frutos que Él hace producir y brotar en nosotros. ¿Sí? Entonces eso ya es para gloria y honra de su nombre, no para nosotros, porque nosotros no podríamos pagarle nada como tal de nosotros mismos, ¿no? Entonces eso quería como verlo, esa partecita de ser agradecidos, de retribuir en algo.
había un versículo que no recordé y no me acuerdo dónde estaba, pero Carmita una vez me lo dijo. Tal vez por ahí, si Carmita se acuerda, era uno en el que era algo así, Carmita, a ver si se acuerda, como hacer partícipes a nuestros maestros de los frutos o algo así. No recuerdo si tal vez se acuerda, ese sí es del Evangelio, de los Evangelios, perdón, o del Nuevo Testamento, perdón. Hacer partícipes al maestro de los frutos, algo así. Entonces recordaba y ese versículo también era como de lo que nosotros también recibimos en la enseñanza, en el estudio, o, o tal vez de alguna manera nosotros hacerles partícipes. No necesariamente puede ser dinero o otra cosa, pero sí con los frutos que nosotros damos. Contarle, mira, tu consejo me sirvió, me ayudó, eh, gracias por eso, ¿no? Carmita abrió el micrófono, no sé si te acuerdas. Así es, Tevitan. Shalom, hermanos. Me parece que está en Hebreos 13. Ya estoy tratando de abrirlo. Es que mi Biblia está lentita. A Bueno, ver, ajá. No sé si refiere a... Encontré algo que dice en Gálatas 6:6. Aquí Que justo ¿ya? es Diego dice, el que es enseñado en la palabra, Sí, es ese, mijo. haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. correcto, sí, es Ese ese es. mismo. ¿Puedes repetirlo, por favor, Anthony? Ah, claro que sí. Está en Gálatas 6:6 y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Correcto. Muchas gracias, Anthony. Sí, entonces aquí también podemos ver ese ser agradecidos, ¿sí? El que es instruido, el que ha recibido una enseñanza, hágale partícipe al maestro, o sea, de alguna manera busque esa honra, esa retribución, si se quiere, ese agradecimiento a aquellos que nos enseñan. Entonces, eso me acuerdo y Carmita me lo mencionó una vez y entonces también que pueda servirnos a nosotros, ¿no? Que justamente esta enseñanza y los frutos que traigan estas enseñanzas podamos ser agradecidos con aquellos que también nos instruyen, ¿no? Y así podemos ver en el ejemplo de David, que lo hizo con, con su amigo Jonathan y con este rey Nahas. Bueno, vamos a seguirlo. Una cosita, Vitan. Sí, permítame. Me pareció también importante notar, ¿no? Que Nahash o Nahash significa serpiente. Entonces, Nahash había sido el rey de Amón, de los amonitas, pero este hizo piedad, hizo solidaridad con David y a su muerte, David quiere consolar a Hanún. Hanún es un nombre de Dios, ¿no? Hanún viene de Gen, que es gracia, y el Hanún, Dios es Hanún, lleno de gracia. Entonces, viene a mi corazón que en este compartir de Nahash con David, David le predicó, le inspiró con su vida de este Dios Hanún, que es abundante en gracia, ¿no? Y Nahash seguramente se convirtió, tanto que puso a su nombre el nombre del Dios de Israel, uno de los nombres del Dios de Israel, Hanún. Entonces, pero Hanún no caminó en esos caminos, que fácilmente fue engañado por sus consejeros, no pudo mantenerse, como que no se transmitió de Nahash a Hanún todo el entendimiento de quién era este Dios. Bueno, ese es el sentir que yo tengo, ¿no? Porque Nahash es serpiente y Hanún es lleno de gracia. Entonces, el Hanún dice, ¿no? Abundante en misericordia, creo que le traducen en Éxodo 34. Eso. Ya, muchas gracias, Carmita. Sí, ¿no? Interesante que Nahas haya puesto Hanún ese nombre a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Carmita es cierto, ¿no? Puede haber sido que David, dentro de esa solidaridad que hizo Nahas, pues le compartió del Señor y justamente de estos atributos del Señor. Sin embargo, bueno, como bien dice Carmita, Hanún él no va a seguir, él no siguió el camino correcto. Igual aquí vamos a ver cómo toma una mala decisión. Sin embargo, igual me gustaría un poquito hablar más de Nahas también, porque ya estaba averiguando dónde es que Nahas hizo solidaridad con David.
Y en realidad en la Biblia no menciona dónde haya hecho Nahás solidaridad con David. Aquí solamente este versículo nos da una referencia de que fue así. Pues es por lo que David menciona. Pero no hay un texto donde diga que Nahás hizo solidaridad con Hanún así, de qué manera lo hizo. Sin embargo, pues puede ser que haya sido mientras estaba huyendo de Saúl. Mientras huía de Saúl, quizás dentro de lo que tuvo que huir a tierras extranjeras, David tuvo que quizás pasar cerca del reino de Nahás, o quizás recibir por lo menos que no le ataquen, que no, que no le maten. Puede haber sido algún tipo de solidaridad que recibió en ese momento al huir de Saúl. ¿Y por qué decimos eso? Porque Nahás y Saúl sí tenían una rivalidad. Entonces, puede haber sido por eso. Vamos a leer en el capítulo 1 de Samuel 11, del 1 al 2. Ahí se menciona un poco esto. No sé si alguien nos ayuda con esa lectura. Si no, ya. Bueno, Primera de Samuel 11, del 1 al 2. Entonces, vamos al anterior libro para ver un poquito de donde se menciona un Nahás. Posiblemente era este Nahás. Primera de Samuel 11, del 1 al 2. Voy a leerlo, ¿ya? Ya. Ah, yo ya, hermano Zanita, ya lo tenía, creo. Vamos a ver. Dice el 1 y el 2. Sí, por favor. Ya. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Sí, miren, aquí esto es años, muchos años atrás, antes de que de Saúl ni siquiera era rey aquí. Recién había sido como anunciado que iba a ser rey, pero todavía no era rey. Entonces, aquí esto pasó mucho tiempo atrás de David, David tal vez ni nacía, fue mucho tiempo atrás, en donde este Nahás iba a atacar al pueblo de Jabes de Galad. Y en ese momento les hace bueno, les pone una condición que se saquen un ojo, era una condición bastante fuerte que les pide para que pues no les ataque. Pero ellos van, acuden con el pueblo, los ancianos, y Saúl va y ataca y vence a los amonitas, les vence a este rey Nahás. Entonces, vamos a ver, sí, más adelante en este mismo capítulo va a mencionar eso, que Saúl viene y derrota a todos a los reyes amonita, al rey amonita. Déjenme ver si encuentro en qué partecita. No sé, sí, entonces, bueno, sí, ahí en el versículo menciona, en este capítulo menciona que Saúl va a derrotar a los amonitas. Entonces, quizás justamente había una rivalidad entre Nahás y Saúl por esto. Y entonces, al momento de que David huye de Saúl, pues quizás Nahás también no sabía que estaba en contra de Saúl y pues por eso es que no le atacó también, ¿no? Algo así sucedió igual que David estuvo sirviendo a los filisteos, ¿sí? Recordemos que pasó eso. Entonces, en este contexto quizás también sucedió lo mismo, ¿no? Como hay ahí, quizás lo que pensó este Nahás era, bueno, él es enemigo de mi enemigo, entonces es mi amigo. Le mostró quizás solidaridad, ahí le ayudó a David. Y David también pues recuerda esos actos, ¿no? Esos gestos. Bueno, eso era para ver un poquito de Nahás porque no, yo estaba buscando dónde había hecho y no lo encontré, pero puede haber sido de esa manera que sucedió. Igual, vamos a ver qué más pasa aquí. Entonces, en los siguientes versículos, dice, y dijo David en el 2, y dijo David, haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió.
Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volver. ¿Ya? Entonces aquí vemos que este nuevo rey, que era Hanún, el hijo de Nahas, va a tomar una mala decisión. Al momento en que escucha a estos príncipes de los hijos de Amón, a estos principales, a sus consejeros, él, él escucha las palabras, pero eran unas palabras equivocadas, ¿no? Estaban diciéndole que David estaba enviando a espías, básicamente, y que no iba a demostrar esa solidaridad, sino que era más bien un acto de espionaje contra el pueblo, contra los amonitas. Entonces este Hanún escucha ese consejo y pues va y lo que hace es raparles la barba, la mitad de la barba a los enviados de David y también les corta los vestidos hasta las nalgas, dice, y los despidió. Entonces aquí vemos aquí cómo tienen un pensamiento de malicia, ¿no? Aquí se les ve a estos consejeros y a Hanún también, un pensamiento de malicia, o sea, pensando lo malo, no actuaron con un pensamiento de benignidad hacia el demás, de demostrar que David en realidad tenía unas buenas intenciones, ¿no? No dieron como esa opción, sino que enseguida pensaron lo peor. Enseguida empezaron lo peor. Y a veces eso puede ser, ¿no? En un estudio escuchaba que eso se llama proyectarse, que a veces uno puede ver en los otros las faltas de uno mismo, como ve lo malo de los otros, pero es algo que uno mismo lo puede tener. Y bueno, eso lo había visto eso lo vi en el estudio, pero más que esa parte, si nos vamos a la escritura, el versículo, o más bien dicho, lo que la enseñanza de nuestro Señor, que nos dice que antes de ver la paja ajena, veamos nosotros mismos cómo estamos en nuestra vida, en nuestros ojos. Entonces, esa parte también aquí importante, el poder no saber, quizás nosotros tenemos siempre un pensamiento bueno, no digo quizás nosotros, pero puede ser que alguien tenga algún pensamiento de, de pensar que siempre otra persona está pensando mal o buscando hacerlo malo y demás. Quizás lo mejor sea pues confrontar la situación, o sea, hablar claro. Aquí el rey podía haber dicho, hablar con David, no hacer este acto de deshonra para estos siervos, sino que hablar con David, enviar mensajeros de alguna otra manera, preguntar cómo está la relación, o sea, hacer algo diferente, ¿no? Y quizás nosotros también así, a veces nosotros podemos tener, o más dicho, no deberíamos tener como en la mente el pensar que alguien está haciendo mal contra nosotros, que nos está queriendo perjudicar en todo momento, sin haber primero buscado una mediación adecuada, ¿no? O sea, como buscar la solución. Y es que a veces uno con los pensamientos puede decir, no, esta persona me tiene aquí en la mira y así, ¿no? Y en realidad puede ser que no sea eso, o sea, puede ser que de verdad no sea nada de eso, pero uno puede creer, en la mente puede formarse unas ideas que no son correctas. Entonces, lo mejor es siempre poder también hablar y solucionar para que no hayan estos malos entendidos, ¿sí? Porque aquí fue quizás un que empezó como un malentendido de este rey. Entendió mal, entendió esto como una señal de guerra de David. Entonces, él quizás entendió esto mal y actuó de una mala manera. Entonces, como les menciono, si tenemos de algún momento justamente este sentir por alguien o por alguna persona, eh, alguien de trabajo, qué sé yo, de a cualquier lugar que tengamos quizás este pensamiento, pues lo mejor es solucionarlo, buscar la restauración, la solidaridad, el volver a restablecer los nexos, quizás, si se puede. De nuestro caso, si está en nuestras manos de hacerlo, ¿no? Según nuestras fuerzas, ¿sí? Buscar esa reconciliación. Pero aquí vemos que él no hace eso, sino simplemente va por la mala solución y les deshonra a los siervos. Y les corta, dice que la mitad de las barbas y la mitad de los vestidos hasta las nalgas, dice. Entonces aquí vemos que está afectando la integridad de estos siervos
Estaba viendo un poquito qué significaba como cortarse las barbas, o sea, que le rapen las barbas, pero no encontré algo así certero. Lo que pude ver es algunos versículos para recordar, en donde menciona que no hay que hacerse cortes de la barba, ni aquí en los cositos de estos, no me acuerdo cómo se llama, las tonsuras, por muerto, no hay que hacerse, o sea, no hay que lesionarse o afectar una integridad de uno mismo por causa de algún evento muy triste, ¿no? O sea, no dañarse a uno mismo por causa de alguna situación muy dolorosa que estemos pasando. Eso no hay que hacerlo, como nos lo enseña nuestro Señor. Dice porque su pueblo es santo y esto es muestra de que somos así. Entonces, justamente ahí menciona un poco ese tema de no cortarse las barbas. El otro versículo también es el cubrir el cubrirnos, que no se vea como aquí les mandó los vestidos cortados, pues posiblemente se les veía desnudos, básicamente. Y eso también era una deshonra muy grande. Como vemos también, habían mandamientos en los que el Señor dice que cuando suben por algunas escaleras tenían que mantener siempre cubierto, no se podía ver nada. Había honra, o sea, el Señor honraba, ¿no? Y da un cierto, da una da mandamientos justamente para mantener esa honra, esa integridad de las personas. Y aquí vemos cómo ellos no hicieron eso, o sea, les cortan las barbas, esta señal de, 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 de su integridad, igual de su vergüenza, y los manda así. Y ellos, imagínense, desde allá tan lejos, regresar así hasta Jerusalén, hasta sus casas, todo ese camino, y de esa manera, pues sí era una afrenta bastante grande, ¿no? Y además que por extensión lo hicieron a los siervos, pero por extensión esto mismo era como hacerlo al propio David, al propio rey, porque estos de mensajeros eran enviados o mensajeros de David. Entonces, al momento en que le hacían esto a estos siervos, es como hacerlo al propio rey. Sí, eso imaginémonos cómo puede ser, porque si esto de insultar a los embajadores es como insultar al propio rey, al mismísimo David. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vemos unos versículos donde esto también es algo que podemos verlo en nosotros como anunciadores del Señor, si se quiere así, su pueblo, aquellos que el Señor envía para anunciar su palabra, es como si fuera el propio Señor, ¿no? El propio Señor. Hay versículos en donde menciona que si es como si el propio Dios clamara por medio de nosotros, eh, clamando, buscando la reconciliación de las naciones, ¿no? De los pueblos. Entonces, nosotros también somos así, somos como esos enviados del Señor para anunciar y que vamos en representación del Señor. En Mateo 25, del 37 al 40, dice así. Eh, bueno, era ahí como hablándoles del Señor, dándoles unas parábolas, unas enseñanzas. Les dice, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, esa es como la enseñanza que quería ver de esta parte, que recordando las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Dios, donde menciona que si algún acto con los enviados del Señor, con aquellos que anuncian su palabra, es como si se lo hicieran al propio Señor, porque son enviados del Señor, nosotros mismos debemos ser como esos enviados del Señor que anuncian su palabra. Y si algo, miren, si algo malo se le da, si no a ellos, es como si hacerlo al propio Señor. O si se le da un bien, es como si hacerlo al propio Señor. Entonces aquí también sucedió lo mismo. Esto era una afrenta directa al rey. Era una afrenta directa al rey. Y David, aún así, David no enseguida busca la guerra. Si se dan cuenta, porque él no es que ya en este versículo que acabamos de leer, hasta el 5 simplemente dijo, bueno, vamos se preocupó por los siervos y dijo, quédense en Jericó, esperen a que crezcan sus barbas, puedan regresar. Entonces él
se preocupó por la integridad, por la honra de los siervos, más que ir a la guerra. Podría haber dicho, bueno, vamos a la guerra enseguida. Pero él no dice nada de eso, sino que más bien porque va a tomar otra muy mala decisión el rey, se ve que ya David va a ir en guerra contra este pueblo. En el versículo 6 dice, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los, bueno, ahí a los sirios, dice sirios o es arameos, ¿no? Entonces, a los arameos de Bet-Rehob y a los arameos de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Entonces, aquí vemos que este rey Hanún de Amonita, en vez de buscar, digamos, dice, bueno, ya hice mal, ya me equivoqué, voy a buscar el perdón, porque seguramente David hubiera visto eso y quizás no pasaba nada más. Hubiera habido alguna consecuencia, no grave, quizás, pero aquí el rey lo que hace es buscar más bien eh, contratar a ejércitos para ir a atacarle a David, contratar a ejércitos arameos. Dice que contrató y son como 4 ejércitos. Dice que fueron a los de Bedrehob, fue con los arameos de Soba, con el rey de Maca y con Istob. Entonces fueron 4, ¿no? 4 ejércitos ahí, Bedrehob, Soba, Maca y Istob. Entonces va y contrata a estos ejércitos para atacar a David. Vemos que él toma una muy mala decisión aquí otra vez, no busca la reconciliación, no busca el pedir perdón, el de verdad asumir ese error que cometió y buscar el perdón, sino que va a defenderse, va a decir, bueno, él no acepta que se ha equivocado, no acepta que hizo una equivocación grande, sino que va a defenderse, busca seguir justificando su maldad, ¿no? Justificando su maldad. Se mantuvo en el error. ¿Y qué hizo? Fue a contratar más ejércitos para atacar a David. Cuando David ni siquiera ahí hasta el momento vemos que haya dicho algo de guerra, ¿sí? Él no dijo nada y de voy a hacer guerra ni nada. Pero ya en una vez que pasa esto, pues ahí sí, dice que en el versículo 7, cuando oyó David esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, con todos los ejércitos de los valientes. Entonces aquí vemos que ya cuando oyó que este amonita comenzó a contratar a diferentes reinos para atacarles, ahí sí David dice que pues envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y bueno, ahí valientes es los Gibor, los Giborim. Giborim es como fuertes. Entonces, con todos los hombres fuertes, envió al ejército de los hombres fuertes no mandó a todo el ejército, dice que solo mandó a todo el ejército de los hombres fuertes. Manda a un grupo de su ejército, como a las fuerzas especiales, por así decirlo, de todo su ejército, y con Joab. Pero vemos que en realidad David lo hace después de que oye que ya este rey está confabulando a más pueblos contra David. Entonces, esta parte también sí me gustaría como mencionarlo, o sea, el momento en el que pues nosotros también, si hemos tomado alguna mala decisión en algún punto, pues busquemos reconocer ese error que hemos cometido, ¿no? Reconocerlo ante el Señor, ante la persona que hemos agraviado y buscar esa reconciliación. En cuanto a nosotros, hacerlo y no seguir como este rey que dijo, bueno, voy a buscar otros medios y a ver, y yo me defiendo. ¿Sí? Entonces eso puede ser también lo que nosotros debemos escuchar aquí, ¿no? En esta parte. Eso le pasó a este rey Nahas, a este rey Hanún, y entonces David ya envió a Joab y con ese ejército de los hombres fuertes, con sus fuerzas especiales, hacia la guerra. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla de la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de entre los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los arameos. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Ya, hasta ahí vamos a ver algo. Y tal vez, Anthony, pues, tienes ahí el mapa que estábamos viendo.
lo puedes compartir quizás para ver un poquito más gráficamente dónde eran los lugares de la batalla y explicar un poco cómo fue esta guerra, para ir viendo un poquito esto. Entonces, Sí, ya lo gracias, compré. gracias. Entonces vamos viendo cómo fue esto. Ya salieron, David envió a Joab y al ejército de los hombres fuertes, y el ejército de los amonitas les va a esperar en su ciudad, ¿sí? La capital de Amón era Rabá. Entonces ellos iban a quedarse ahí en la puerta, los amonitas estaban esperando en la puerta todo el ejército, y mientras, vamos a ver ahí, ya está, ya está ahorita. Ahí sí pueden ver. Sí, ahí está. Ya, entonces déjame ver aquí si yo también puedo como anotar y mostrar ahí donde. Ok, ahorita te di el acceso para que puedas ir Creo rayando. que, ajá, aquí está, miren. Aquí estoy como ahorita marcando aquí abajo, en la parte de abajo. Ahí está Amón, ¿sí ven? Eh, sí, bueno, ahí está Amón, espero que lo estén viendo. Igual acá también Sí, sí se ve. aquí está Jerusalén, miren. Entonces, ya, van a ir, ¿no? Van a ir a la guerra, vienen hasta acá, hasta Amón. El ejército de Joab con los valientes, ¿sí? ¿No es cierto? Vienen hasta acá. Y aquí dice que los amonitas les esperan como en la puerta de la ciudad, ¿sí? En Rabá. Y mientras que los arameos, los ejércitos arameos vienen por atrás, o sea, por el campo, como que para rodearles, y aquí vienen los otros ejércitos por atrás, que eran estos ejércitos de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca. Entonces vemos cómo les hacen como una emboscada, diríamos, ¿no? Unos por el frente, que eran los amonitas, y los arameos por la retaguardia, que eran como los cuatro ejércitos que habían contratado a sueldo. Entonces ahí se iba a dar esta guerra, miren, ¿no? Como es. Y también aquí pueden ver, ¿cierto? De una vez que estamos viendo el mapa, cuando los siervos ya les despidió el rey Amonita, él los mandó, se quedaron aquí en Jericó, miren, hasta acá, y aquí se quedaron aquí, esperando a que les crezca la barba. Entonces ahí también podemos ir viendo cómo fue ese evento, ¿no? Y cuánta distancia era también, ¿no? Todo ese tiempo, imagínense caminar sin roto los vestidos a la mitad y demás. Entonces sí fue una ofensa grande contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vienen a la guerra, llega el ejército de David, dirigido por Joab y los fuertes, y les hacen como una emboscada. Entonces, ahí, ¿qué pasa en ese punto? Vamos a ver, dice que eh, Joab lo que hace es dividir el ejército, ¿no? Va a decir, bueno, yo voy a atacar a los sirios. Joab va a atacar a los arameos, él va a quedarse como contra los arameos, y Abisai, él va a atacar a los amonitas, se dividen, ¿no? Entonces, Joab contra los arameos, contra los que estaban en el campo, y Abisai contra los amonitas, los que estaban cerca de la puerta de la ciudad. Entonces dice ahí, en el versículo, voy a leerlo desde el nuevo otra vez. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los arameos. Entonces él va contra los arameos. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para ir en contra de los amonitas. Entonces Abisai va contra los amonitas. Y dijo Joab en el 11, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciera. Entonces aquí vemos cómo Joab en realidad va a dar unas palabras bastante, bastante sabias aquí, y va a animar al pueblo eh, a la pelea, porque era una pelea bastante quizás desigual. Eran casi 5 ejércitos, los amonitas y los otros ejércitos de cuatro reinos arameos contra estos valientes o estos hombres fuertes de David. Era una batalla bastante desigual. Pero bueno, sabemos que el Señor igual es poderoso, pero también aquí Joab entiende y ve la dificultad, y también la aborda bien. Vemos que él toma una buena estrategia. Él dice, bueno, me están atacando por ambos lados,
Él no se desanimó, no dijo, bueno, aquí ya perdimos, aquí ya nos ganaron, ¿no? Sino que Joab hace una estrategia muy buena, dice, vamos a dividirnos. Tú vas a atacarles a los amonitas, yo voy a atacar a los sirios, y si es que veo que están venciéndote a ti los amonitas, yo te ayudo. Y si tú me ves que me están venciendo a mí los sirios, tú me ayudas. Entonces sí vemos cómo hacen un plan, una estrategia bastante buena. Joab era muy buen estratega, aquí podemos verlo, y él hace este plan para poder vencer a los ejércitos que estaban enfrentándose. Entonces aquí también podemos ver el tema de la cooperación, o sea, de poder colaborar los unos con los otros, ¿sí? Igual, como tomándolo la enseñanza para nosotros y para nuestra aplicación diaria, el poder apoyarnos los unos a los otros, justamente, ¿no? Cuando veamos que uno de nuestros hermanos está siendo atacado, está siendo quizás aventajado por alguien más, por alguna situación, nosotros debemos acudir a esa ayuda. Y asimismo, cuando nosotros también tengamos esa necesidad de ayuda, pues pedirla, ¿no? Buscar esa ayuda en lo posible para que también vengan en nuestro auxilio. Aquí ellos se apoyaron de esa manera, Abisai y Joab, ¿sí? Ellos, y ahí dice ayudar, dice, si pudieran más que yo, tú me ayudarás, tú me salvarás, dice ahí, dice la palabra del nombre de Yeshua. Entonces ahí es buscar esa salvación, esa ayuda entre hermanos, esa ayuda entre nosotros como pueblo, como compañeros de batalla, de milicia, para si alguno está desfalleciendo en algún punto, buscar el socorro. Primero, claro, el socorro de Dios a través de nuestros hermanos. ¿Sí? El socorro viene del Señor a través de nuestros hermanos. Entonces, eso es muy importante que podamos también como tenerlo en cuenta, que no estamos solos. Aquí no estamos solos de verdad. Si alguno pasara alguna situación complicada, dentro de todas las situaciones que cada uno vive, contamos los unos con los otros. Podemos apoyarnos para que esa guerra no perdamos la guerra, sino para que pues juntos prosigamos, ¿no es cierto? Entonces, esta parte me gustó mucho para que la tengamos en cuenta, o sea, para que sepamos que es una muy buena estrategia hacer eso, porque si no, si nos mantenemos solitos y si somos solo nosotros, pues sí va a estar difícil y así no lo podríamos lograr, ¿no? Sí, somos un pueblo, somos un solo cuerpo y entre nosotros nos podemos dar esa mano, así como aquí lo vemos con Joab y Abisai, ¿sí? Eh, de ahí las siguientes palabras, de ahí la siguiente frase que menciona Joab es bastante bonita. A mí me gustó mucho, donde dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciera. Entonces aquí vemos, ¿no? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ahí la palabra es Hazak, ¿no? Hazak, ya hemos escuchado esa palabra anteriormente. Hazak tiene que ver con el mantenerse firmes. Entonces ahí le dice, mantente firme, mantengámonos firmes por nuestro pueblo, por nuestras ciudades, de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le pareciera. En Efesios 6:10, voy a leer este versículo, Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí también vemos que esa fortaleza, y como bien les digo, viene del cielo, viene del Señor, el que nos fortalece, y que también se manifiesta en el apoyo de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esforzarse, o sea, mantenerse firmes, la perseverancia. Nosotros en la vida, hasta que el Señor venga, tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Mantenernos firmes sin fluctuar, anunciando a nuestro Señor. Entonces, ese es el ánimo que tenemos que tener, o animarnos los unos a los otros a mantenernos firmes. Cuando uno esté pasando alguna situación que complicada o que ya sienta que no puede más o que quiere abandonar las cosas o demás, a animarnos los unos a los otros, a animarnos a mantenernos firmes, a ofrecer esa ayuda, ¿sí? Y, y que sea por el pueblo,
porque es más allá de nosotros, es por el pueblo, es por las ciudades que el Señor les ha dado aquí, como lo vemos. Es más allá de solamente nosotros, sino es por algo más grande, por el pueblo del Señor, por su iglesia. Entonces, eso también aquí me gustó mucho esta frase. Y luego también al final dice, ¿no? Y que haga el Señor lo que bien le pareciere. O sea, también entendiendo que la decisión es del Señor. O sea, la victoria es del Señor, ¿no? La decisión final es del Señor. Todo proviene de su mano. Entonces aquí también es bonito recordar eso, ¿no? O sea, si bien sí contamos los unos con los otros, todo es del Señor, todo eso es del Señor. A agradecerle, glorificar su nombre, justamente por la ayuda que recibimos de los hermanos, de nuestros hermanos, es para glorificarle el nombre del Señor, ya que esa ayuda viene de allá, de arriba, de los cielos, de nuestro Señor Dios. Entonces, de esa parte me gustó mucho como este Joab lo tomó de esa manera. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le pareciera. O sea, ponen todo en manos del Señor a la final. ¿Sí? Y dice y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Ya, hasta ahí vemos que qué pasó en la batalla, pues en realidad perdieron catastróficamente, digamos, los amonitas y los arameos. Al momento de la batalla, los arameos se vieron perdidos contra Joab y huyeron, y los amonitas viendo que huyen a quienes habían pagado para que les ayuden, pues también huyen y se refugian en la ciudad. O sea, ya se regresan a su ciudad pues se encierran ahí, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que termina la guerra y Joab se regresa para Jerusalén con la victoria como tal, ¿no? Entonces, eso pasó, vemos cómo no pudieron, ¿no? Delante del Señor, el Señor estaba con el ejército de Israel y prevalecieron, ¿no? Prevalecieron contra estos ejércitos amonitas y los arameos. Y en esta parte igual quisiera como recordar un poquito a los amonitas, porque dentro del estudio quería aprender, ver un poquito más de quiénes eran los amonitas y demás. Entonces, si alguien se recuerda de dónde vienen los amonitas, alguien recuerda de dónde vienen los amonitas, es bastante, eh, se ha enseñado bastante de dónde vienen los amonitas. Ellos vienen de justamente con los moabitas, ¿no? Son los descendientes de Lot, son descendientes de Lot, de los hijas, de los hijos que tuvo Lot con sus hijas. ¿Sí? Lot tuvo hijos con sus hijas, ¿no? Ya todos ahí han escuchado esos pasajes. Y estos amonitas justamente son consecuencia de ellos, ¿no? Este pueblo de los amonitas. Pero los amonitas tuvieron varios enfrentamientos con Israel. Sí, ha habido varias veces en los que se han enfrentado. Una de ellas se menciona en Jueces en capítulo 10, 11, en los tiempos de Jefté, del juez Jefté. Dice que los amonitas oprimieron a Israel durante 18 años. ¿Sí? Los amonitas oprimieron a Israel durante 18 años y Jefté fue elegido como líder y tras intentar negociar sin éxito con estos amonitas, los derrotó en batalla. Entonces ahí vemos cómo ya hubo un antecedente mucho más antes de Saúl y demás, de Samuel con Jefté, cuando ya hubo conflictos con los amonitas. Y de hecho hubo más allá, más atrás, pero bueno, ahí no se dio una guerra, era simplemente cuando el pueblo de Israel estaba pasando para llegar a la tierra prometida y los amonitas no dieron, o sea, no permitieron el paso tampoco. Entonces, bueno, ahí no fue una guerra, más bien acá ya vemos que sí fue una presión que sufrieron aquí con los jueces, con Jefté, cuando fueron oprimidos por 18 años por manos de los amonitas. También en la guerra con Saúl, que ya la vimos, cuando este Nahás, rey de Amón, vino contra los de Jades de Galad y amenazó con arrancarles el ojo derecho. Y Saúl reunió un ejército y derrotó a las amonitas y se consolidó como rey. Eso también pasó. Aquí ya vemos en cambio este conflicto aquí con el rey David. No, perdón, con el rey David no, sino con
Sí, con el rey David, este conflicto de los amonitas con el rey David. Y después, en los tiempos del rey Joacim, ya cuando viene la deportación de Babilonia, en Segunda de Reyes 24:2, menciona que los amonitas fueron parte de los ejércitos que atacaron a Israel con Babilón, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que otra vez vienen a pelear contra Israel. Entonces, sí, como que siempre ha habido ese conflicto ahí con los amonitas, ¿no? Entonces eso también como para que lo estaba averiguando un poquito más, qué nomás habían hecho los amonitas. Y de hecho hay una profecía también contra los amonitas. Eso está en Amós 1, Amós 1:13, voy a leerlo para que lo tengamos como en cuenta. Es Amós 1, del 13 al 15. O tal vez si alguien puede leerlo, tal vez si alguien nos ayuda, en Amós capítulo 1, del 13 al 15. De hecho, ahí en Amós capítulo 1 es unas profecías con varios pueblos vecinos al pueblo de Israel, al territorio de Israel. Uno de esos es Amós y por eso ahí son los de Amón y hay una profecía ahí. Si alguien la tiene. Ujú. A ver, tal vez alguien. Amós 1, versículo 13 al 15. Aquí dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Sí, un Es poquito más. ya. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios, con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Listo. Sí, muchas gracias, hermana señorita. Entonces aquí podemos ver igual cómo hay un tema, bueno, y más que el pueblo como tal, como eh, es lo que implica Amón, digamos, ¿no? Como sabemos que implica Babilonia, que implica Roma o demás, que implicaba Amón, ¿no? Entonces el Señor haciendo el juicio contra aquellos pues que quieren destruir al pueblo de Dios, a su iglesia. Entonces aquí también vemos un juicio contra Amón, ¿no? Justamente aquí. Y dentro de lo que menciona contra estos de Amón, dice que no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Entonces eso estaba viendo que también no se menciona cuándo sucedió eso. O sea, el hecho de que los amonitas hayan atacado a los de Galaad y hayan abierto a las mujeres encinta, o sea, un acto bastante atroz, por así decirlo, ¿no? O sea, rasgarles del vientre a las mujeres embarazadas de Galaad era algo bastante atroz, por así decirlo. Entonces, no vi una parte en la que se menciona que sucedió. Sin embargo, de lo que les mencioné, los anteriores conflictos que han tenido los amonitas, sí hubo una parte en la que mencionan sobre los de Galaad, que era el primer evento. Deme un segundo. ¿Cuándo? En el tiempo de los jueces, porque en jueces 10 y 11 va a mencionar que los amonitas oprimieron a los de Galaad durante 18 años. Entonces, quizás fue en estos tiempos, porque dice acá en Amós que ellos van a recibir el juicio porque para ensanchar sus tierras, para abrirse más territorio, atacaron a las mujeres de Galaad que estaban en cinta, o las rasgaron sus vientres a las mujeres de Galaad que estaban en cinta. Y la parte en la que menciona algo en la que los amonitas están oprimiendo a los de Galad es justamente en Jueces. Dice que a los amonitas oprimieron a los de Galad durante 18 años, hasta que llegó Jefté y los venció. Entonces puede haber sido en ese momento que hubo esos conflictos y que de verdad hicieron estos actos atroces contra los de Israel. Pero lo que quería mencionar es cómo el Señor a la final va a defender a su pueblo, ¿sí? Va a defender a su pueblo, en realidad va a haber muchos que quieran atacar a su pueblo. Ahí en esa profecía de Amós hay varios, o sea, si leemos desde el versículo 1 hasta el final,
habla contra Damasco, contra Tiro, contra Edom, contra varios. Entonces siempre hay como ese atacar a Israel, ¿no? El Señor nos dijo también que nos mandaba como ovejas al matadero. Entonces hay tantos que quieren, ¿no?, atacar y destruir a su pueblo, empezando desde el enemigo, desde Satán, ¿no? Entonces el Señor va a hacer ese juicio, va a hacer ese juicio y va a dar la retribución justa a su pueblo y va a defender a su pueblo, ¿no? Entonces aquí vemos que a pesar de los conflictos y las diferentes situaciones con los amonitas, el Señor ya da una sentencia que va a hacer que ellos van a ser quebrantados y desaparecidos, ¿no? Eso ya lo veremos, pues, como les menciono, no es un pueblo, no es una etnia como tal, los amonitas étnicos, digamos, sino va más allá, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero el Señor destruyendo toda esa maldad que ha querido atacar a su pueblo. Y aquí, ya en lo físico, vemos cómo sí, el rey David derrota a los amonitas y derrota también a estos arameos que se confabularon, ¿sí? Entonces, eso también quería que como para que tengamos otra idea de qué nomás han hecho los amonitas y de las profecías también contra los amonitas a propósito de este capítulo. Vamos a ir ahora sí en los siguientes versículos. Ya, entonces recordemos, ¿no? Los amonitas se encerraron en su ciudad, los arameos se huyeron. ¿Y qué va a pasar ahora? Dice que en el versículo 16, y envió a Hadad-Ezer, e hizo salir a los sirios o a los arameos, sirio-arameos, hizo salir a los arameos que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevado por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Ya, entonces aquí vemos que, bueno, ya perdieron los arameos y hay otro arameo, otro reino arameo, Hadad-Ezer, el rey Hadad-Ezer, que hace salir a otros arameos que están al otro lado del Éufrates, o sea, buscaba más refuerzos, fue a buscar refuerzos básicamente para pelear porque habían sido vencidos, ¿no? Entonces busca refuerzos y se van hasta Elam. Entonces, ahí no sé si Anthony puedes compartir en la pantalla otra vez para ver dónde está Elam y poder verlo. Entonces vamos a ver a dónde van a reunirse estos nuevos, este ejército, este refuerzo de ejércitos de arameos que no se dieron por vencidos. Ya los amonitas ya se escondieron, pero estos arameos no se dan por vencidos. Unos huyen, pero aquí vuelven a confabularse otros para atacar a David. Entonces, Anthony, si ahí le tienes al mapa otra vez para poder ver eso. Mientras Anthony prende el mapa, tal vez alguien, hasta ahí alguna comentario, algo. Evitan, perdón, perdimos conexión. ¿Nos puedes repetir? Se Ah, me ya, fue un rato. ya, no. Decía si pueden poner otra vez el mapa antes. Sí. Ah, sí, ya le pongo. Gracias, Anthony. Y es para ver ahora la siguiente batalla. Ya vimos la primera y ahorita viene la segunda parte. Listo, te evita. Ya, ahorita vamos. Entonces, correcto. Gracias. Aquí vamos a ver qué puedo anotar. Sí, aquí estamos. Entonces aquí, ya entonces vienen ese nuevo ejército dirigido ahora por Hadadezer, de los arameos, y se reúnen aquí, ¿no? En Elam, aquí. Ahí está, miren, Elam. Perdón, aquí Elam. Entonces aquí se reúnen en Elam para la siguiente batalla. Entonces, dice que ellos se reunieron y cuando fue, en el versículo 17, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Entonces aquí vemos que David, y escuchando que los de Elam ya vienen se reunieron en Elam, vienen, ¿no? Y cruza el Jordán y va a atacar. Él va directo donde ellos, ¿no? O sea, no espera que vengan, él mismo va y los ataca. Dice más, los arameos huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Bueno, ya veíamos con Josué que se puede entender 40 tropas de hombres a caballo, 40, sí, agrupaciones de hombres de caballo. Hirió también a Sobac,
general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces aquí vemos que viene, ya no va Joab, ya no estaba Joab solo, sino que ya va David, viene de Jerusalén acá a la guerra. Entonces sale a la guerra y les da una victoria bastante grande, porque vencieron a muchos, según el número aquí de carros, de hombres de a caballo y demás. Fue una guerra contra mucha gente, pero prevaleció el ejército del rey David, el ejército del Señor, contra este pueblo de los arameos que se habían confabulado nuevamente contra Israel. Dice que vieron ellos que ya se dieron por perdidos y que Hadadezer había sido perdido, y los reyes que eran como que siervos de este Hadadezer ahora le hacen la paz con Israel y se hacen siervos de David. Y de ahí en adelante los arameos temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces ya no les van a ayudar a los amonitas, y más vamos a ver adelante que vuelve, ya va a haber otra, nuevamente una guerra aquí en Amón contra los de Rabá, pero ya no van a recibir ayuda de los arameos. ¿Sí? Entonces ahí terminaría la guerra con estos arameos, con estos amonitas, está pendiente, ellos están en su ciudad, pero vamos a ver en los siguientes capítulos cómo ya el Señor va a ir a capturar a la ciudad de Rabá también. Sí, entonces eso es lo que iremos viendo en los siguientes capítulos. Sin embargo, igual aquí también me parecía interesante una, un comentario, ahí, un comentario de esta parte, de estos versículos, en donde, eh, en donde menciona que David posiblemente aquí tenía que haber visto una amonestación del Señor, tenía que haber estado muy apercibido de recibir la enseñanza que el Señor le dio a través de esto. Y es la siguiente, a ver cómo lo ven ustedes. Al momento en la primera guerra, ven que David envió a Joab solamente, a Joab y a su ejército de valientes, ¿no? De hombres fuertes. Vencen en la guerra, pero sin embargo, aún no acabó la batalla ahí. No acabó, no se disipó la guerra, sino que los arameos se vuelven a confablar y se agrupan nuevamente para atacar. Y oyendo, ahora sí, David, él va con todo el ejército, él va dirigiendo a su ejército a atacar a los arameos que se habían confabulado en Elam, ¿sí? Entonces, esto, estaba este comentario mencionando que era una manera de mostrarle a David que él era quien debía dirigir al ejército, el que debía ir en la dirección, encabezando el ejército. Aquí vemos que contra los de Rabá envió a Joab. Y sí hubo una victoria, sí hubo ciertamente una victoria, pero como que quedó inconclusa o faltó algo, y que el Señor le dijo, de alguna manera le mostró que él mismo debía de ir a solucionar eso y a pelear y vencer. Y cuando va, pues obviamente dice que hay una victoria muy grande, tanto así que todos los reyes que servían a esos arameos, ahora hicieron la paz con el pueblo de Israel y les sirvieron. Y ahí vemos que ya terminó, o sea, ahí fue como que fue el objetivo de lo que el Señor permitió. Y lo que era mostrarle a David que él tenía que dirigir a sus ejércitos. Porque vamos a ver que en el siguiente capítulo, en Betsabé, con David y Betsabé, dice que el rey David, para ir a atacar a estos amonitas que se habían quedado acá en Rabá, él ya no va nuevamente, sino que él manda a Joab nuevamente con su ejército, pero él ya no va dirigiendo, y él se queda en la ciudad. Se queda en la ciudad y va a suceder el pecado con Betsabé, ¿sí? Ahí va a suceder el pecado con Betsabé, y que ya todos lo conocemos, ¿no? Cómo sucedió. Me acuerdo como el Joseph, nuestro hermano Joseph, él mencionaba en uno de los estudios
que comenzó justamente el tema de ese pecado de David, fue algo que era algo pequeño y que fue como creciendo. Y lo primero que era que él tenía que haber ido, o sea, que David debía haber dirigido a su ejército. Si él iba con su ejército, pues no hubiera pasado nada de lo que sucedió. Él hubiera estado cumpliendo con, con, con ser el que está dirigiendo el ejército como tal, pero él no lo hizo, sino que se quedó. Y después menciona que él se levantó tarde o sea, se despertó tarde, o sea, también hay con pereza. Y después ya vio a Betsabé, o sea, primero vemos, no, primero fue no ir con el ejército, después fue tener pereza, después ya vio algo, o sea, ya ver con los ojos, ya fue algo más, ya otro nivel, digamos, y después ya llama a Betsabé, ya es un nivel más, y después ya cuando manda a matar al esposo de Betsabé, pues ya es la cúspide, digamos, de todo lo malo. Entonces vemos cómo fue como una bolita de nieve que fue creciendo, creciendo y hasta que se hizo muy grande eso. Entonces, aquí vemos cómo en este capítulo, este comentario que les estoy mencionando, decía eso, ¿no? Que en este capítulo, en este capítulo 10, de alguna manera Dios le muestra que él debía dirigir a los ejércitos. Sí, iban a ganar con Joab y demás, pero él tenía que ir porque con él era el que estaba, digamos, al mando de las tropas en ese momento. Entonces, esa es una enseñanza que también me pareció interesante y que pues también cabe, o sea, no estaría mal decirlo, podría ser así. El sentido de que nosotros debemos hacer, pues sí, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿no? Todo lo que el Señor nos diere para hacerlo, nos diera nuestra mano para hacerlo, hacerlo según nuestras fuerzas. Entonces, eso también quería como mencionarles, ese comentario que me pareció interesante y que pues ya hemos de ver en el siguiente capítulo. Pero esta fue la guerra entonces contra los amonitas y los arameos, como el Señor, el pueblo de Israel venció. En las enseñanzas a mí me gustó mucho el tema del poder ser agradecido con él, como fue David, que tenía un corazón agradecido, un corazón que buscaba, digamos, pagar el beneficio que había recibido. También el tema de buscar tomar buenas decisiones, buscar el perdón si en algún rato nos equivocamos, como este rey que no lo hizo, sino que se mantuvo en su error, sino buscar humillarse y buscar el perdón para que no crezca algo más como le sucedió a él. Eh, Igual con David, ver cómo al momento de que envía a Joab y al ejército, este pueblo se ayuda, trabaja en cooperación, Joab junto con su hermano Abisai. También es una enseñanza muy bonita, el que poder contar los unos con los otros para en cualquier situación, en que esté uno perdiendo la batalla, que esté desfalleciendo, a apoyarnos, ¿no? Nosotros no debemos ir y ahí mismo más, que ya está ahí mal, a atacarle a un peor, sino más bien buscar la restauración, buscar la victoria para, para nuestro hermano, para nuestros hermanos, porque va más allá de solamente una persona, va para todo el pueblo, ¿no? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que haga el Señor lo que bien le pareciera. Entonces, como que es más allá, el apoyarnos unos a otros va a un propósito mucho más grande, que es la edificación de la iglesia. Entonces, esa cooperación en conjunto de nosotros y también el tema de cuidar, de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer y que no, digamos, de esas pequeñas cosas que no se nos pasan por desapercibidas, que tal vez no las notamos, no vaya a ser que luego se explote y sea algo mucho más grande, como aquí le va a pasar a David más adelante, por no haber visto que pues, él tenía que dirigir sus ejércitos. Entonces, esas serían como las enseñanzas que este capítulo me dejó y que las pude compartir con ustedes. Espero que hayan sido alguna de ayuda, de edificación, de bendición también para cada uno de nosotros. Carmita, ahí levantó la mano Carmita. Vitan, con relación a quién sería tal vez este rey Najas de Amón que ayudó a David, encontré un pasaje medio complicado, pero A voy a ver. leer. En segunda de Samuel 17, o sea, unos capítulos más adelante, hay un dato, ¿no?
Es complicado porque tiene muchos datos. Sucede que Absalón, el hijo de David, se había rebelado para tomar el reino. Entonces David dijo, pues si Absalón ha hecho eso, pues tenemos que abandonar el reino. Entonces salió y muchos de los allegados a David salieron con él y muchos lloraron la salida de David, pero él dejó el trono porque la otra cosa era irse en guerra contra su hijo, entonces, y una guerra civil, como quien dice, pueblo contra pueblo. Entonces, en lo que David iba huyendo, voy a leer segunda de Samuel 17:27. Dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahash. Aquí aparece uno llamado Sobi, que pues no sabemos si es hermano de de, Nahum, de Hanún. ay, digo sí, de Hanún. David llega a Naín y Sobi, hijo de Nahash, de Rabá, de los hijos de Amón. Mm, Estos son amonitas. claro. Entonces, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzila y Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Entonces aquí hay un Nahash amonita que a través de su hijo Sobi bendijeron a David, ¿no? No sé si, pues como a veces, aunque sea nieto, se dice hijo de, tal vez el que estaba sentado en el trono, tal vez era el nieto, o tal vez fue otro hijo. Pero lo complicado del pasaje es que, ¿se acuerdan que David tiene dos hermanas? Eh, Tamar. David. Ah, David. Ay, perdón, David. No, no me acuerdo. Bueno, la famosa Sarbia, dice Joab, hijo de Sarbia, el general del ejército Joab era hijo de Sarbia, pero Sarbia era hermana de David, y resulta que Joab y el otro también terminaban siendo sobrinos de David, ¿no? Pero esta Sarbia tenía una hermana llamada Abigail también. Y al parecer, estas hijas, estas hermanas de David eran hermanastras. O las cosas están complicadas, porque voy a leer dos versículos antes de segundo de Samuel 17, 25, segundo de Samuel 17, 25. Yo leí desde el 27. Ujú. Entonces el 25, y Absalón nombró a Amasa, dice, y Absalón nombró a Amasa, perdón un ratito, ya me confundí, jefe del ejército en lugar de Joab. Joab se quedó con David, ¿no? Y Amasa se quedó con Absalón. Amasa era un hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Najas, Ujú. hermana de Sarbia, madre de Joab. O sea, ¿quién es esta Abigail, hijo de Nahash, Podría que a ser. la vez era hermana de Sarbia? Y además Sarbia era hermana de David. O sea, estoy hecho un lío. ¿Sí me entienden? Pero las dos eran hermanas de David también. Ujú. Entonces, no sé si este Itra pudo haber sido el padre de David, no sé. Ah, Hitra. Un poco complicado esa parte, no sé. Está hecho un lío, pero bueno, aquí sí aparece un Nahash de Rabá de los hijos de Amón que ayudó a David a través de Sobi, su hijo. Sí, sí, sí. Sí, yo también sí le vi esos versículos, pero como son después de lo de Absalón, entonces ahí sí, ya, ya dije, no sé si sea antes o después. Pero resulta que, como nos ha explicado Josué, muchos textos, por ejemplo, ahorita vemos cómo los arameos, entre ellos, ¿cómo se llama el último que acabamos de verle ahorita? Ha ¿Cómo? de ser.
Sí, Hadadezer, el, de ellos ya vimos antes en el capítulo 8, me parece, y ya quedó tributario para David, y también en ese capítulo ya daba un resumen de que Dios había vencido a los amonitas. Entonces, la explicación que nos daba Josué es que pues los copistas, los editores, tal vez encontraron hojas por ahí escritas, no sé, y insertaron donde les pareció conveniente en el texto, ¿no? Lo bueno es que todas concuerdan porque finalmente, soberanamente, Dios ha estado en control de todo. Claro, Entonces, no sé, esa puede ser una explicación, porque claro. aquí no viene Najas a ayudarle, ¿no? Viene Sobi, hijo de Najas. Muy diferente. No sé Sí, si ya se arrepintió de lo que ahorita está pasando en la guerra. Es un aunque poco complicado, sí. sí, O es otro. pues, sí, sí, también puede ser alguna otra situación. De hecho, también vi que por ahí, pero bueno, eso no averigué un poquito más, que Nahas era igual otro título, como decir faraón. Entonces puede haber sido otro, pero Podría ser, no sé. eran otras opciones. Sí, eso queda un poquito ahí medio, medio complejo. Incluso ya vimos que hay otro Nahas que es como padre, bueno, padre de alguna de las hermanas de David, entonces sí es un poquito confuso esa parte. Pero ya lo podemos ir revisando un poquito más y ahí tal vez Carmita nos comparte algo más. Eso, gracias Carmita. No sé si alguien más y si no podemos pues ir terminando. Creo que ya de hecho creo que ya paró la grabación. Muy bien. Bueno, si hay alguien más que quiera tal vez acotar algo, comentar, alguna pregunta. Vita, yo quería pedirle por favor si puede repetir las enseñanzas que le dejaron este capítulo, por favor. Ah, sí, claro, claro. A ver, voy viéndolo acá porque era como que según la historia. Bueno, lo primero fue el tema de ser agradecidos, o sea, de buscar ese devolver el bien que hemos recibido, como vimos esos versículos, de hacer partícipe a aquel que está pues dando la enseñanza de los frutos que el Señor nos da. Justamente al Señor también eh, ofrecerle, digamos, sacrificios de alabanza a su nombre por sus beneficios que hemos recibido, ¿no? Entonces, ser agradecidos. El otro que había mencionado era el tema de el saber pedir perdón, de rectificar los errores. Aquí este Hanún no lo hizo, sino que se intentó mantener en su error y justificarse y buscar más bien defenderse aún más. Pero lo que podía haber hecho era pues humillarse delante de David, buscar la reconciliación que hubiera hecho. David a ese punto no quería atacar todavía al reino de los amonitas, sino que ya cuando él buscó confabularse y formar un ejército, pues ya David tuvo que ir a atacarlos. Entonces, eso también, el perdón, el buscar el perdón, saber perder, bueno, que el Señor nos dé ese don para poder pedir perdón. El otro tema que estaba viendo era el de la cooperación, de trabajar en cooperación, en saber que somos un solo pueblo, un solo cuerpo, que no estamos solos, que contamos los unos con los otros para apoyarnos cuando uno esté desfalleciendo en la batalla, somos parte de una milicia y estar ahí, saber que si uno necesita ayuda, ir con el hermano que necesita ayuda. Si nosotros necesitamos ayuda, también pedir esa ayuda para que acudan a socorrernos, ¿no? Por así decirlo, entre hermanos, ¿no? La cooperación. Y el otro que había visto era el tema de estar muy apercibido a lo que en cada cosa vemos de parte del Señor. Quizás el Señor nos está amonestando en algún punto en algo, una corrección, nos quiere dar una enseñanza, y a veces por no saber escuchar puede ser que eso que sea algo pequeño venga a ser algo muy grande. Entonces, estar muy apercibidos a todo lo que nos sucede, nos pasa, en cada situación para preguntar al Señor eh, mm, eh, qué debemos corregir o rectificar o mejorar o seguir haciéndolo o afirmarlo aún más. Como aquí David, el Señor le mostró que cuando él fue a la guerra, pues fue una victoria sorprendente y grande y que trajo paz, y él no fue a la siguiente guerra, no fue a la siguiente guerra, él se quedó igual y que eso
conllevó a que luego, poquito a poquito, llegue al pecado que cometió de hasta matar a alguien. Entonces, estar muy apercibidos y pues en todo caso, saber rectificar enseguida, pedir perdón, no seguirlo haciendo. Entonces, hermana Señita, eran los que pude ver ahí, pero cada uno sacará muchas más también, muchas más Bien, enseñanzas. así mismo es. Muchas gracias, hermano Estevita. Muchísimas gracias. Ya, listo, hermana Señita. Muy bien. Ah, Jenita Gómez también. Estevita, y como dice en Gálatas 5, ¿no? Los frutos del Ruach. Uno de los frutos del Ruach es la benignidad. Entonces nosotros en todas las situaciones siempre tenemos que ver lo bueno. Sí, y quien no tenga el Ruach de la santidad, pues va a pensar mal, como en este caso, ¿no? De Amón, los consejeros, en lugar de ser consejeros, más bien era gente mala que veía lo malo en cada situación. Y tal vez en nuestra vida práctica, sí, al encontrarnos con personas que no tengan el ruach de la santidad, podríamos vernos en una situación parecida, en el que uno pretende hacer algo con bien intencionado y tal vez sea tomado como algo, o sea, interpretado como algo negativo. Entonces, como que estemos nosotros siempre atentos y alertas a una situación así. Obviamente el ruach de la santidad y el Señor siempre nos guardará, ¿no? Y la verdad saldrá a la luz y todo saldrá bien a los que aman al Señor, porque el Señor hace que todo nos vaya bien. Entonces, pero que sí estemos con ese entendimiento de que puede ser mal interpretado Sí. Muchas gracias, Jenita. para quienes no tienen el ruach de la santidad, ¿no? Y que nosotros también seamos ejercitados en siempre pensar lo bueno en cada situación. Muchas gracias. Sí,